¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, esta vez con un programa especial por ser la última emisión del año. Un coro de voces singulares reflexionando en torno a los acontecimientos importantes del 2023 en México y en el mundo. Sucesos que dejaron una impronta. Así, políticos, filósofos, académicos, periodistas, juristas y escritores invitados a este foro revisan y destacan desde su perspectiva aquellos conflictos, aquellos hechos, aquellos procesos e incluso aquellos fenómenos naturales y científicos que marcaron o marcarán un hito. Si les parece, comenzamos. Estamos con David Bach-Heller, un ensayista político, filósofo del lenguaje, al cual le quiero preguntar, a tu parecer, ¿cuál es el acontecimiento del 2023 más importante? Bueno, para mí en México, que es la región que me interesa, y en la política, que es el tema que me interesa, fueron las pre-campañas, o como uno quiera llamar, a la lucha política que hemos tenido en México, un poco informal, porque todavía no ha comenzado, pero en la que se ha decidido un poco el futuro de nuestro país, ¿no? Entonces, en esta contienda que está llena de eufemismos, pero de todos modos está llena de consecuencias reales, me parece que lo que hemos visto es desplegarse dos proyectos políticos en México verdaderamente antagonistas, y un poco que estos proyectos se perfilan a futuro para el próximo año para oponerse de manera ya sin sorpresas, ¿no? Un poco en el 23 se ha develado las cartas de nuestro futuro político. ¿Supone eso que de algún modo la elección del año entrante 24 ya tuvo lugar en el 23? Me parece que han tenido lugar las condiciones y las cartas, ¿no? Por supuesto, no está todo definido y eso es parte importantísima de la democracia. Si estuviera definido, ya no valdría la pena los discursos, no valdría la pena los debates, y estas cosas definitivamente valen la pena, ¿no? Pero lo que sí hemos visto claro son las cartas de cada proyecto. Y lo que a mí me interesa y me gusta y me parece una condición más democrática es que los proyectos sí exhiben sus términos, exhiben sus prioridades y se vuelve, ¿no?, una competencia democrática tal vez más transparente de las que hemos tenido en años recientes. Me llama la atención que digas que ya se pusieron sobre la mesa dos proyectos. Yo creo que uno, incluso no lo digo yo, lo dice el presidente, es el de la continuidad con cambio, pero que ya no me permite ver qué sigue con la pretendida cuarta transformación. Y del otro lado, la oposición pareciera ser que se opone, pero no propone. ¿Cuáles son, según tú, esos proyectos en juego? Bueno, yo veo la continuidad en el cambio, por una parte, digamos, en un espíritu democrático en que no es completamente previsible hacia dónde iría, pero sí una continuidad de extender los derechos políticos de las personas, extender los derechos económicos, ¿no? Y por otra parte, estoy más o menos de acuerdo en que el proyecto no se perfila claramente, pero eso también es una forma de aclarar cuál es el juego. Y el juego es una vuelta al pasado. Me parece, mientras no haya en la oposición una propuesta que todos reconozcamos como algo original, como algo distinto, me parece que las cartas apuntan a que es un proyecto nostálgico de regreso a donde estábamos al menos 6 años atrás. Estamos con Lía Limón, revisando un poco el año, explorando el año que viene. ¿Cuál es, a tu parecer, el gran acontecimiento del 2023? Mira, creo que el golpeteo del presidente a las instituciones autónomas y a los otros poderes, que es una tragedia, es un acontecimiento muy triste y muy relevante porque debilita nuestra democracia. Y a eso le sumo también, al debilitar a la democracia, ha despertado a mucha gente. Entonces la gran marcha de febrero, como la marcha del Poder Judicial, ahora reciente, marchas donde muchísimas personas han participado de manera libre,
por decisión, para ir y reclamar que no acaben con nuestra democracia, y no debiliten al órgano que califica las elecciones, o que no acaben con nuestra democracia y debiliten la división de poderes golpeteando al Poder Judicial y queriéndole quitar recursos, me parece que es muy relevante también ahí la participación ciudadana. Ahora, ahí hay algo paradójico. Yo sí creo que se requiere de una reforma político-electoral y de una reforma del Poder Judicial, no de la forma en que se hizo. ¿Estarías de acuerdo en eso? Mira, siempre fortalecer a los poderes y a los organismos funciona. Reforma para fortalecer siempre, para debilitar nunca. Y lo que el presidente está buscando hacer es debilitarlos porque no le gusta la democracia, no le gusta la división de poderes, no le gusta a alguien que piense distinto a él. Lo ha probado una y otra vez. Cuando había un presidente de la Corte que no lo contradecía, ni la tocó. Es más, la alababa. Son casi prácticamente los mismos ministros. Sí, sí. Solo que entró una presidenta valiente que le da una dinámica distinta al Poder Judicial de mantenerse como verdadero poder independiente. Y eso sí no le gusta. Eso sí no le gusta, como no le gusta que lo cuestiones. Es decir, a él quien lo cuestione pierde posibilidad de tener su respeto. Todos los días lo vemos polarizando y utilizando la mañanera para golpear a cualquier persona que piense distinto a él. Y perdóname, pero el pensamiento distinto en una sociedad enriquece, es parte fundamental de la vida democrática de un país. A este presidente no le gusta. Ahora, me ponías en la contrabalanza de esa suerte de atentado, como lo señalas tú, a las instituciones, el despertar ciudadano. ¿Se logró verdaderamente configurar un movimiento en defensa de las instituciones? Pienso que sí, pienso que tanto las dos marchas del INE como la de ayer del Poder Judicial, bueno, la de días pasados del Poder Judicial, fueron muy genuinas y de mucha gente que verdaderamente reclama, que quiere un INE que no se toque, que quiere un INE autónomo, que quiere un INE con recursos, porque si no, no va a poder ni organizar ni vigilar de manera adecuada las elecciones. Entonces, sí creo que se despertaron muchas voces, vimos a mucha gente que, mira, muchísima que desde la Marcha Blanca no participaban en una marcha. La Marcha Blanca fue al segundo año de Fox. Sí. No participaban en ninguna marcha. Y verlos y ver a la gente en estas marchas me parece sumamente relevante. Y por supuesto, mientras más sociedad y más sociedad activa haya, mejor. Muy bien, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Estamos con Salomón Chertorivsky, precandidato al gobierno de la Ciudad de México por el partido Movimiento Ciudadano. Y yo te quería preguntar, Salomón, a tu parecer, ¿cuál es el principal acontecimiento de este 2023? Hijo, no, a nivel mundial, sí, me parece que hay dos hechos muy fuertes. El primero es que continúa la invasión rusa a Ucrania y ese tema no se ha resuelto. El segundo es el ataque terrorista de Hamás a Israel, el asesinato de 1.400 civiles y lo que después de ahí ha acontecido. Creo que en el mundo estamos viviendo tiempos diferentes, dificilísimos, y necesitamos una mejor gobernanza internacional para podernos volver a encontrar entre todas y entre todos. ¿Qué adviertes de esos dos asuntos internacionales? Ahorita pasamos al capítulo nacional. Ojalá y se encuentre el camino para la paz. Y creo que desde fuera lo que debemos de abonar y lo que tenemos que hacer es encontrar esos pequeñitos puentes, como decía el historiador israelí Yuval Harari, esos pequeñitos puentes por la paz, porque quienes lo están viviendo tienen mucho más complejo encontrar esos pequeños espacios que pueden dar el abono hacia la paz. Creo que los que estamos fuera tenemos que ayudar hacia ello. En México, el plano nacional. En el plano nacional, en este 2023, me sigue matando la violencia que hay en nuestro país.
el número de asesinatos, de desaparecidos, de vejaciones a los migrantes que por aquí transitan, que están buscando una mejor posibilidad, de los pacientes que están falleciendo por no encontrar sus medicamentos en los hospitales. Creo que tenemos una violencia encarnada con 1000 cabezas que duele profundamente y que en este 2023 solo se agravó. ¿Y cómo te explicas? Ciertamente coincido contigo en que la violencia, no sé si en el caso de los pacientes, pero entre asesinados, porque estamos hablando no de muertos, estamos hablando de asesinados, de desaparecidos y esta parte tan dolorosa de los migrantes. ¿Cómo te explicas que no ha habido la sensibilidad social para verdaderamente marcar un alto a la violencia? Es una pregunta que me hago todos los días. ¿Qué nos ha faltado como sociedad para salir, dar un paso al frente y decir hasta acá? Y creo que tiene que ver sobre todo con que en un país tan desigual, con la mitad de la población viviendo en pobreza, la mayor parte del día se va en cómo voy a sobrevivir. Y eso no nos da tiempo para pensar en luchar por la causa mayúscula, la causa de todos. Creo que se nos fueron rompiendo además los lazos solidarios, ¿no? Yo me preocupo por mi vecino, sí, y entonces mi vecino se va a preocupar por mí. Nos fuimos individualizando y entonces cada quien sale a ver cómo va a librar su propia posibilidad. Y creo que la élite económica y política en este país no ha hecho un favor para poner de su parte en la construcción de una posibilidad nacional diferente. Antes de continuar esta recopilación de opiniones, déjeme ir a un corte y regresamos de inmediato. Pues estamos ya de vuelta. Quedan por ver algunos de los invitados e entredichos que también dieron su punto de vista sobre lo sucedido a lo largo de estos últimos 12 meses que en su conjunto integraron un año de claroscuros. Vamos con ellos. Estamos con Marcela Turati, periodista y escritora especializada en derechos humanos. Marcela, a tu parecer, ¿cuál es el suceso, el acontecimiento importante del 2023? Bueno, a nivel nacional es el tema de los jóvenes, la noticia de los 5 jóvenes que fueron desaparecidos y luego el video que apareció de ellos en Lagos de Moreno, que parecían reclutados forzadamente, o eso parece, ¿no? Y siento que ese momento nos abre en el tema de desaparición, que es el que yo cubro, nos abre como otras muchas explicaciones a las posibles desapariciones de personas y es una alerta a lo que está ocurriendo en México con muchos jóvenes que se los están llevando y es también una llamada de atención de cómo vamos a hacer para que no sean fácilmente reclutados, ¿no? Para que no sean carne de cañón, para que no se los lleven los grupos armados. Abre un tema importante del que se habla poco porque generalmente se habla de desaparecidos y fosas y no se habla de desaparecidos vivos, desaparecidos que están a la fuerza trabajando para un grupo criminal, ¿no? Eso por un lado, y a nivel internacional me parece... Antes de que pases al nivel internacional, seguramente porque tú conoces la materia, pero lo importante de ese video es cómo los ponen presuntamente a luchar entre sí, a matarse entre sí, para quedarse con aquel que liquide a los demás como parte de la organización criminal que los secuestra y los desaparece. ¿Es así? Yo tengo muchas dudas todavía de ese video, de lo que pasa ahí, pero desde hace tiempo, me acuerdo mucho del padre Pantoja de Coahuila, que decía que llegaba a su albergue de migrantes en Saltillo
llegaban ya migrantes como muertos en vida, que los habían hecho hacer cosas horribles, matar a su propia gente, para, si querían vivir, pues que mataran a otros, ¿no? Pero lo que pasa en 2023 es que parece que lo tenemos en video, no lo habíamos visto. Sí. Por eso la conmoción. Entonces, sí, sabemos que los grupos hacen esto y que es una forma como de iniciación, también de pertenencia. Y en mis investigaciones, porque me ha tocado hablar con sobrevivientes de reclutamiento forzado, sí hay un momento en que te tratan de doblegar el espíritu, y es bien importante por eso fijarnos en este sector de los que regresan, cuando logran regresar, y lo que llegan a contar, porque ellos te cuentan qué pasa dentro de esos grupos criminales, cómo son esas lógicas, y cómo también los disciplinan, se basan en el terror, hasta que hay gente que colabora ya porque no tiene otra horizonte en la vida, y otros que constantemente intentan escaparse, algunos los matan, otros sí sobreviven, pero esos es bien difícil hablar con esos jóvenes porque de inmediato se desaparecen ellos mismos, o sea, ellos mismos huyen para que no vuelvan por ellos. Es muy difícil hablar. Te interrumpí, ibas a decirme en el plano internacional. En el plano internacional, bueno, pues estamos viendo como un evento que fue este ataque de Hamás a Israel, ¿no? Y la respuesta desproporcionada, que muchos llaman de genocida, ¿no?, de Israel en la Franja de Gaza, que está poniendo, está simbrando todos los cimientos de lo que se había construido un poco en cuanto a derechos humanos, en cuanto a cuáles vidas importan, cuáles no, todo, o sea, como que no hubiera, se están también los poderes o los países más poderosos aliándose, ¿no?, como para alimentar esta guerra, y estamos viendo también una polarización a nivel terreno en todos los países, porque ese tema, creo que sí, como humanidad, todo el mundo tiene algo que opinar, ¿no? Es como Rusia, Ucrania, ¿no?, que muchos nos quedamos quizás fuera, pero en ese tema se mueven muchas cosas, se mueve el colonialismo, se mueve cómo se han portado las potencias, se mueve, no sé, el tema de qué se puede decir, qué no, todo esto de la libertad de expresión y qué manifestaciones sí están permitidas y no, cómo funcionan, cómo las redes sociales censuran a quienes están censurando, y también qué pasa con la ONU, que era, o sea, como si no importara, como que está poniendo a prueba todos los andamiajes que se habían creado, ¿no?, pues para cuidarnos como población, como humanidad, ¿no? Eso me parece muy, o sea, que puede terminar muy mal, ¿no? Y que de alguna manera nos está retando como humanidad también para saber cómo podemos encontrar una forma de diálogo, de entendimiento, y quizás otras reglas, porque vemos que no funcionan, que hay un grupo de países pues que son los que mandan en el mundo y que no hay, no sé, y que no hay forma de intervenir. Y creo que esto va a levantar muchas cosas y muchas confrontaciones que pueden ser horribles, pero también vemos resistencias que no habíamos encontrado, como los judíos por la paz, ¿no?, allá en Nueva York, en todo Estados Unidos, ¿no?, el grupo No en Nuestro Nombre, que es increíble verlos, o sea, ver esas otras resistencias que no habíamos visto, y también en las universidades públicas, o sea, cómo cada quien está tomando partido, a mí me sorprende, me asusta, me emociona, y bueno, y todo, y ver los muertos, ver el número de periodistas asesinados, y no solo de periodistas, el número de niños, de familias. Entonces, no sé, esto nos va a retar, va a ser todo un tema durante mucho tiempo, y creo que es lo más importante de aquí a varios años. Estamos con un político de larguísima trayectoria, Marcelo Ebrard.
Marcelo, a tu parecer, ¿cuál es el acontecimiento o los acontecimientos del 2023? Pues yo vería la reciente reunión entre China y Estados Unidos, que es como un límite a las tensiones entre las dos superpotencias, y por otro lado que empezamos a entrar en una especie de acomodo cuando veníamos de un mundo donde no existía esta circunstancia, sino que Estados Unidos tenía una hegemonía muy amplia. Entonces sí creo que sea un cambio mayor. No puede decirse que es un solo evento, sino que es pues como las placas tectónicas que se van moviendo, ¿no? Y el otro, el conflicto, el avasallamiento, la invasión, el conflicto en Gaza, porque implica, va a ser el final o evidencia que no tenemos instrumentos internacionales para contener lo que está sucediendo, que es un drama humano gigante, lo que está pasando en la Franja de Gaza. En cuanto a lo primero, tú ves una reconfiguración en las relaciones internacionales a partir del encuentro en la cumbre de la APEC. Yo veo que la línea era, digamos, elevar la tensión de las dos partes, y lo que acabamos de ver es una especie de, bueno, pues vamos fijando las reglas, cuando menos cooperemos en algunas cosas. Y eso te va a dar lugar, si esto continúa, que es lo que prevería yo, a un acomodo y ciertas reglas nuevas que no estaban definidas. Es una buena noticia, no es mala noticia, es buena. Es buena. Y por lo que toca a lo segundo, ¿tú ves el agotamiento de los organismos multilaterales en el conflicto de Medio Oriente? Es la quiebra de, si se puede decir así, o el límite palmario de Naciones Unidas. Alguien me dirá, oye, pero es muy injusto porque ha habido muchos conflictos. Pero digamos, la magnitud de la catástrofe humana que estamos viendo y la casi nula acción eficaz por la comunidad internacional, pues sí, es un lindero, es una frontera que estás pasando. Oye, pero no sería lo mismo la guerra en Yemen, puede ser, en Sudán, todas las cosas que hemos visto, pero aquí se trata de un aliado estratégico y primordial de los Estados Unidos. Entonces, uno esperaría otro tipo de contención, reacción o limitación de lo que estamos viendo. Muy bien. ¿En el plano nacional destacas algo? Pues yo diría que en el plano nacional, yo lo que diría es que se ha ido construyendo una hegemonía ideológica y política que casi no encuentras en América Latina ni tampoco en muchos países europeos. Es decir, sí estamos en la época del antagonismo, pero hay una hegemonía con una idea. Si tú ves, por ejemplo, las campañas, Xochitl, que representaría, digamos, a las derechas, no cuestiona el sistema de pensamiento, las propuestas principales que ha hecho la 4T, incluso dice vamos a ratificar todos los programas sociales. O sea, toda la orientación primordial del gobierno hay que mantenerla. Desde luego que hay diferencia en otras cosas, pero digamos que es una especie de hegemonía que podría llegar a significar un periodo más o menos largo, porque no tienes un paradigma alterno capaz de competir con el que estoy describiendo. ¿Dirías que en el 2023 entonces se consolida aquello que llegamos a llamar un régimen con partido dominante? Pues no sé si va a ser lo mismo que el PRI. Yo, de hecho, he hecho muchas cosas para que eso no pase, ¿no? Sí, sí. Me consta. Ahora les comentaremos, pero a lo que sí me llama mucho la atención es la hegemonía de pensamiento. Es decir, no hay una propuesta alterna, porque la anterior, la que siguen más o menos defendiendo, como que fracasó, alcanzó sus límites, fue sobrepasada. Y entonces hay una hegemonía política de esta idea que hemos dado en llamar la cuarta transformación con sus diferentes componentes. Claro. Y eso me parece que es un hecho mayor. Eso sí, vamos en un sentido diverso al que estamos viendo en América Latina, en España y en otros países de Europa, que lo que tienes es una destrucción de un lugar de encuentro ideológico, ¿no? Sí. Aquí como que tendríamos una especie de espacio en donde estamos de acuerdo, cuando menos hasta donde se ve. Muy bien. Muchas gracias. No, a ti. Estamos con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Leonardo Lomelí. Doctor, a su parecer, ¿cuál es el acontecimiento importante en la escala internacional, en la escala nacional del 2023? En la escala internacional yo creo que es la agresión de Hamás a Israel y las consecuencias que tuvo la respuesta de Israel. Creo que no solamente por las consecuencias regionales que le estamos viendo, sino porque evidenció una vez más la fragilidad institucional
internacional que tenemos, la necesidad de una Organización de las Naciones Unidas más fortalecida para poder actuar frente a este tipo de conflictos. ¿Ve la necesidad de fortalecer o quizás incluso de replantear a los organismos multilaterales? Sí, yo creo que es urgente. ¿Qué es urgente? ¿Por? Bueno, lo vemos aquí, la forma en la cual actúa el Consejo de Seguridad, este sistema de vetos, pues paraliza cualquier posibilidad de poder pasar a decisiones ya más contundentes para tratar de frenar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que ya no es una institucionalidad adecuada para prevenir conflictos, es rehén de los intereses de las grandes potencias. Deberíamos de avanzar hacia un sistema de gobernanza global más horizontal. Ya, en la escala nacional. Pues dudaría, por supuesto que en un año preelectoral, creo que la definición de las candidaturas es un acontecimiento fundamental porque tendrá repercusiones en los próximos 6 años. Pero también incluiría, por supuesto, el huracán Otis, no solamente por la desgracia en sí que significó para el puerto de Acapulco, las consecuencias de largo plazo que va a tener para todo el estado de Guerrero, sino porque también creo yo que es un recordatorio de la gravedad de los eventos asociados con el cambio climático y la posibilidad de que sean cada vez más recurrentes y la necesidad de fortalecer nuestra capacidad de respuesta como país. ¿Diría usted que hay más conciencia de la naturaleza del poder que del poder de la naturaleza? Sí. ¿Cómo lo diría usted? Yo creo que estamos más, que al día de hoy no hemos reconocido la necesidad de irnos preparando para las consecuencias que el cambio climático puede tener en nuestro país, a pesar de que ya estamos viviendo las consecuencias de una sequía muy prolongada, lo estamos viendo con el nivel que tienen las presas del sistema Cutzamala, a pesar de que hemos visto ya la posibilidad de que eventos catastróficos como el huracán Otis en cuestión de horas puedan aumentar su intensidad y pegarle en este caso a un centro turístico tan importante como es Acapulco. Creo que a pesar de eso no terminamos de entender la gravedad de la situación, porque una de las acciones que deberíamos estar impulsando es una transición energética que insistiera en la necesidad de sustituir los combustibles fósiles con vistas a poder reducir la emisión de contaminantes que tienen un efecto directo, y esto está probado por el premio Nobel Mario Molina, en el calentamiento global. Ahora dijo usted, no acabamos de entender. Hoy la ciencia pareciera ser cuestionada por políticos que no es que no entiendan, niegan. Así es. E incluso el fenómeno del cambio climático. ¿Puede la ciencia contra ese poder? Yo creo que las universidades debemos de empeñarnos en que sí pueda. Muy bien, pues le agradezco mucho. Estamos con el doctor Pedro Salazar, un jurista de talla, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro, ¿qué fue lo importante en el 2023? Mira, René, yo creo que quizá el tema global más relevante en realidad tiene su banderazo en noviembre del 2022, pero ha venido desplegando sus impactos a lo largo del 2023, que es el surgimiento de nuevas tecnologías en materia de inteligencia artificial. No solamente el famoso y muy conocido ChatGPT, que además ha evolucionado en distintas versiones, sino otra serie ya de aplicaciones y de, digamos, ámbitos en los que las tecnologías, en particular de la inteligencia artificial, han venido cambiando y van a cambiar de manera determinante nuestro devenir histórico. Es decir, me parece que en verdad los cambios son cambios estructurales, van a impactar en muchos ámbitos de nuestra vida, lo han dicho las personas expertas en estos temas. Nosotros en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, junto con Pablo Pruneda, hemos ya abierto desde hace 4 años una línea de investigación en inteligencia artificial y derecho,
la llamamos Lidia, y ha sido interesantísimo los impactos que va a tener en el mundo del derecho, pero también las enormes dificultades para regular un fenómeno que tiene una versatilidad enorme, que impacta, como ya lo decía, en muchos ámbitos de nuestras vidas, que tiene que ver con las agendas de derechos muy importantes, como lo es la libertad de expresión, la privacidad, los datos personales, el mundo del trabajo, en fin, ámbitos que se van a ver inevitablemente modificados mientras estas tecnologías sigan avanzando, como de hecho va a suceder, porque no hay manera de frenar los desarrollos en las tecnologías. Las grandes compañías son compañías transnacionales de carácter global que están invirtiendo cantidades ingentes de dinero y compitiendo entre ellas para ver cuál tiene los desarrollos más de punta y cuál tiene las aplicaciones más útiles para las funciones más diversas, ¿no? Creo que ese tema es el tema, para mí, a mi juicio, del 2023 global. Después yo creo que hay, digamos, temas de los que deben preocuparnos mucho, sin ser internacionalista, me animo a decir, de desequilibrios geopolíticos muy relevantes. Lo que hemos visto de nuevo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que venía desde antes, pero que no se ha detenido. Lo que sucedió en Israel y la Franja de Gaza y lo que está sucediendo ahí, y todas las repercusiones que esos conflictos tienen en las relaciones de las grandes potencias globales, me parece que es algo que debemos de mirar con mucha atención, porque además no es un fenómeno pasajero, es un fenómeno que está ahí y que va a seguir impactando en el devenir de los próximos años. Y en el caso mexicano, René, a mí me parece que hay un evento político de la máxima relevancia que debemos de recordar, que es la defensa de las instituciones electorales, primero por parte de la ciudadanía en las calles, en una manifestación de aprecio por una institución, lo cual es inusual, es decir, la gente se movilizó para defender al Instituto Nacional Electoral y a las reglas de la democracia mexicana, y bueno, y la defensa final que tuvo la Suprema Corte de Justicia, pues al declarar inválidas las normas que se habían aprobado por el Congreso de la Unión, que alteraban de manera muy significativa la manera en la que organizamos las elecciones en México. Me parece que esa defensa ciudadana e institucional de la democracia es un evento de la máxima relevancia para la vida pública nacional. Muy bien, muchas gracias. Al contrario. Estamos con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado. Dante, a su parecer, ¿cuál es el acontecimiento nacional e internacional preponderante, importante durante 2023? Bueno, en el caso de lo nacional, por la fuerza de la naturaleza y la falta de previsión, el huracán Otis, que afectó sensiblemente a Acapulco. Ese es el acontecimiento nacional. Y además destruye un lugar emblemático de la vida turística del país, y además ve una falta de atención desde un punto de vista oportuna y correcta. Y a nivel internacional... Pues antes de que pasemos al nivel internacional, por encima de todos los demás fenómenos políticos que hubo, el poder de la naturaleza es el que sella el 2023. Y sobre todo la falta de previsión, porque no se tomaron medidas oportunas de protección civil. Es decir, hay quien le quiere dar más importancia a la política, y la política cree que es hacer declaraciones, es actuar bien, definir bien, orientar bien. Y en el caso de lo internacional, pues son hechos de violencia. Lo que está sucediendo en Medio Oriente, los agravios que ha habido, las muertes que ha habido, el encono que hay entre palestinos e israelitas, el riesgo de la estabilidad mundial, se suman al extravío de Rusia contra Ucrania. Es decir, tenemos que entender que la estabilidad mundial debemos de preservarla con racionalidad. ¿La ve en riesgo? Mucho. 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 Muy bien, le agradezco mucho. Gracias. Pues ahí tiene usted 8 voces, 8 inteligencias analizando cuánto aconteció en este 2023. Por mi parte,
Yo le agradezco a los seguidores del Financiero Televisión la atención prestada a Entredichos y hago votos porque termine bien este año e inicie todavía mejor el año entrante. Muchas gracias.